Hola, mi nombre es Fabio Talips y esto es Sabores Particulares, Escuela de Cocina. Las especias, en la gastronomía en general, cumplen un papel esencial y primario. El 80% del éxito en la elaboración depende esencialmente de la sazón y los condimentos que utilicemos para desarrollar diferentes tipos de plato. Una misma receta puede producir un sinfín de variados sabores por su forma de preparación y su condimentación. Es muy posible que en algunas ciudades se pueda conseguir las especias ya preparadas en forma equilibradas, con sus propiedades intactas, pero esto no sucede en todo el mundo. Por eso es importante poder elaborar nuestras propias especias para darles a nuestros platos esos sabores particulares que cada cocina tiene y de este modo conservar intactos los valores y tradiciones gastronómicas de cada país. Teniendo en cuenta que en América Latina y en casi todo el mundo se encuentra una cantidad de especias que nos permiten producir y llegar a la intensidad que caracteriza a las especias compuestas, he aquí las recetas para producir estas especias que serán esenciales para la elaboración de nuestros platos. Las proporciones están calculadas en formas exactas, por lo que se debe respetar para conservar el equilibrio, aroma y sabor, y que todas las especias es conveniente conseguirlas en granos o semillas, para que al molerlas se sienta una explosión de aromas y conserven la intensidad. Recuerden que es esencial un molinillo de semillas o de café. También se puede moler al modo tradicional, con un buen mortero de mármol o con un palote o palo de amasar, de forma muy simple, poniendo las semillas o los granos entre dos papeles y con el rodillo del palo de amasar, darles hasta que las semillas queden lo más molida posible. Es aconsejable que una vez molida y mezcladas las semillas, produciendo esta especia, se conserven en frasco oscuro y en lugares frescos. Siempre recomiendo hacer las cantidades que están en las recetas, ya que estas cantidades son considerables para el uso doméstico. Hacer una cantidad excesiva, si no se le da un uso periódico, al paso del tiempo va perdiendo la fuerza e intensidad y su sabor no será el deseado. Estas especias no son exclusivas de la cocina árabe, se pueden utilizar también en la cocina diaria y cotidiana que nosotros tenemos. Así que también los invito a que experimenten y a que prueben estas especias en carnes, en estofados, en sopas, en guisos. Se van a sorprender realmente de los sabores que pueden llegar a incorporar. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestras dos especias, sátar y baharat.